De Exportación, un podcast donde compartimos ideas para impulsar una cultura exportadora que promueva el desarrollo de Argentina. La automotriz Toyota lidera la producción y las ventas de vehículos en Argentina, desde donde exporta a 22 países de América Latina. Cada 90 segundos sale de la línea de producción de la empresa una nueva unidad. ¿Cuál es la estrategia que utiliza para liderar un mercado automotriz tan exigente como el argentino, mientras compite en la región con las principales compañías de vehículos? Hoy, en De Exportación, Ezequiel Vallejos, director de Asuntos Corporativos de Toyota. ¿Qué tan importante es para el desarrollo de un país la exportación de los bienes y servicios que produce? Bueno, un país integrado al mundo tiene que poder exportar para poder complementar lo que no produce con importación y además desarrollar sus recursos humanos y recursos financieros, económicos, ¿no? Es fundamental. Es fundamental. Sí. Sin embargo, tengo la sensación de que en los últimos, no sé, 20, 30 años, vos me dirás, la Argentina le puso trabas a las exportaciones. ¿Es mi sensación o efectivamente es así? Es cierto, es cierto. No es un país fácil para exportar. La exportación siempre es a largo plazo, se desarrolla en mucho tiempo y se pierde muy rápido. Y bueno, nuestro contexto cambiante de un día para el otro de una manera muy rápida atentan a la exportación. Más allá de coyunturas de tipo de cambio, trabas burocráticas, etcétera, lo que sí es una constante es el cambio permanente de regla de juego que dificulta estos negocios a largo plazo, ¿no? Em, a pesar de eso, ¿hay una cultura exportadora en la Argentina? Sí, sí, hay una cultura exportadora en el agro, pero también en la industria, ¿no? No es capaz tan conocida, pero hay una cultura exportadora en la industria, A pesar de lo que contás. a pesar de lo que contamos, exacto. ¿Y cómo es esa cultura? Y, a ver, cuesta mucho, llevó tiempo también establecerlo y generar mecanismos que permitan, no digo neutralizar del todo, pero amortiguar estas variaciones y permitan desarrollar un negocio a largo plazo a pesar de todas estas variaciones de la coyuntura, ¿no? Y quienes exportan, digamos, quienes digamos, de alguna manera aportan a esta cultura, ¿sintieron en los últimos años em, estar siendo mirados o demonizados de alguna manera? Hay una cosa de un mito de que aquel que exporta genera que un valor acá, un precio acá sea más alto. Por lo menos en nuestra industria no lo vemos así, sino lo contrario, A ¿no? ver. El poder exportar y lograr escalas de producción globales nos permite dos cosas. Por un lado, tener productos actuales, totalmente actualizados, lo mismo que se vende en cualquier otro lugar del mundo. Y por otro lado, tener precios competitivos. Es decir, producir solo para mercado doméstico sí está quizás mal visto como, bueno, me venden acá lo que no se vende en otro lugar. Y en el caso nuestro, de industria automotriz, es lo contrario, ¿no? Poder exportar asegura que lo que puedo comprar en Argentina está a nivel internacional. O sea, para que quede claro, que Toyota en este caso exporte vehículos hace que el precio, el valor de ese mismo vehículo acá sea más barato Claro, que si no lo hiciera. puedo tener un vehículo con la última tecnología, lo mismo que se vende en cualquier otro lugar del mundo y a precios mucho más cercanos o iguales o hasta más bajos, dependiendo del momento de lo que se consigue en otros países, ¿no? Y por qué acá los vehículos son tan caros entonces? No, a ver, primero no son tan caros. A ver, Es un primer mito dale, de a que ver. son tan caros. Por supuesto hay un componente impositivo que es conocido, se viene hablando en Argentina hace rato, que tenemos impuestos muy altos. Los autos son de los productos que más impuestos tienen. Han ido bajando, es ¿De verdad, cuánto estamos hablando? y depende del tipo de vehículo. Hoy se puede hablar de que un 50% del valor del vehículo termina siendo impuestos, acumulando impuestos directos e indirectos, ¿no? Pero por un lado está la parte impositiva. Por otro, tenemos, por supuesto, ineficiencias, por lo mismo que hablamos, ¿no? Escalas, el no estar acostumbrados a trabajar en la eficiencia, en el costo, sino en aprovechar estos cambios coyunturales que realmente hacen al negocio a corto plazo. Y la suma de todo eso hace que sea difícil tener costos competitivos. Pero no es justamente en autos
donde tenemos grandes diferencias como sí puede haber en otros productos. Si uno mira, eh, también tenemos variaciones muy altas. Si uno los mira en dólares, hay vehículos que han costado en los últimos, no sé, 5 años, $20.000, $10.000, $28.000, $14.000. ¿Cuánto vale ese auto en Argentina? Bueno, depende cuándo. ¿Y eso en Japón? ¿Cómo te lo entienden? A ver, están acostumbrados a nuestro cambio permanente, Ajá. nunca lo terminan de entender. Eh, si ven si a lo largo del tiempo el negocio, a pesar de esas oscilaciones, se puede ir manteniendo, ¿no? Qué Nosotros desafío. lo que se intentó hacer a lo largo de mucho tiempo es cómo instrumentar el negocio para que variaciones de tipo de cambio, más cierres de importaciones, menos, pueda tener un cierto equilibrio y balance y que no se, que un negocio crece en un momento como puede ser la exportación, en otro momento el mercado doméstico, en otro la importación, y que a lo largo del tiempo uno vaya compensando el otro y pueda mantenerse estable, ¿no? Esto que vos decís, Toyota está en más de 170 países. Exacto, sí. ¿Ocurre en algún otro? Con el nivel de intensidad y variación que tenemos en Argentina, no. Ahora, variaciones sí hay en todo el mundo, ¿no? Uno puede ver Europa yendo a la prohibición de autos a combustión, ahora dando marcha atrás. Estados Unidos, ni hablar últimamente bueno, producir localmente, frenar la importación, poner aranceles, bajar. Hoy se está dando, quizás en países que uno decía, bueno, en países desarrollados es todo más estable, también se da esos cambios, pero no con la velocidad y el tamaño de cambio que se da en Argentina, ¿no? ¿Hay algún otro mito en torno a la exportación? Vos me decías, bueno, ese es un mito. El otro mito es el de la calidad, ¿no? A ver. Que ese es un buen caso. Es decir, Toyota se instala en el año 97 con una idea de producir pickups para Argentina, Brasil y Uruguay. Básicamente Mercosur, Ujú. sumando Paraguay. Con un volumen muy bajo de menos de 20.000 unidades. Después que ese negocio se estableció y se pudo sostener de una manera muy conveniente, hubo una inversión muy grande y ya pasó a abastecer a los países vecinos. Chile, Bolivia, Perú, los países de Sudamérica más cercanos. Y una tercera etapa ya donde uno pasa a ser un jugador global y toda la región, es decir, Latinoamérica, de México hacia el sur, está abastecido desde Argentina para Hilux, que es uno de los modelos o el modelo más vendido de Ujú. Latinoamérica, ¿no? Entonces, de todo tipo de vehículos. Entonces es un proceso paso a paso donde uno... Y uno de los grandes temas era la calidad, ¿no? Nos pasó con muchos países de la región que cuando desde Japón informaron que iban a dejar de abastecerse de Japón o de Tailandia para abastecerse de Argentina, mostraban dudas, ¿no? No, el producto no va a ser igual. eh, bueno, lo empezaron a probar, vieron que efectivamente la calidad del producto argentino era igual al que venía de Asia. Pero igual manifestaban dudas sobre, bueno, qué opina el cliente, qué va a opinar el cliente. Es decir, ¿estaría dispuesto a pagar lo mismo por un Toyota japonés o tailandés que por uno argentino o lo va a ver percibir de distinta calidad? Y eso con bueno, un trabajo de muchos años se pudo ir disipando las dudas, ¿no? Eso fue un trabajo de todas las áreas de la empresa. Primero, convenciendo al distribuidor, es decir, el distribuidor es una empresa, en algunos casos puede ser del grupo Toyota, pero en la mayoría de Latinoamérica es un empresario independiente. Fue traerlo a la planta, que vea lo que es el nivel de la planta nuestra en Argentina, no solo del producto, sino todos los gerentes mostrando su voluntad y pasión para conseguir esos mercados de exportación y después la atención a cualquier dificultad que pudieran tener. Ahí sumamos un plus muy importante que es estar más cerca y entender mejor al cliente de Sudamérica, poder ir rápido, hablar el mismo idioma, mismo uso horario. Todas esas cosas fueron fundamentales para mostrar que le podíamos dar cierto tipo de respuestas que Asia no llegaba a darle, ¿no? Por no entenderlos, no entender del todo el problema y poder en 24 horas tener ingenieros nuestros viendo en el lugar, no sé, una mina en socavón donde un vehículo está al 100% de su vida inclinado. Mm.
tiene unas características de uso que no existen, no es un parámetro de diseño que, por ejemplo, esté inclinado y la caja de dirección no esté lubricada de forma pareja, porque hay la mitad del engranaje lubricado, la otra mitad no. Eso, bueno, que vayan los ingenieros que fabrican el vehículo, lo vean y diseñen una contramedida para eso en la propia mina del cliente, bueno, no lo podían creer. Ese tipo de soluciones, ¿Eso lo hicieron los sí, argentinos? sí, tal cual. Ese fue un trabajo de hormiga para ir convenciendo y bueno, la mejor ejemplo es, bueno, finalmente los distribuidores quieren el producto argentino, ¿no? No el asiático, por todo esto que estamos hablando. Eso explica por qué Hilux es el automóvil más producido en la historia de la industria automotriz. Sí, 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 sin duda. Primero porque fue ganando terreno en mercado local y en los de exportación paso a paso, y hoy es una referencia en lo que es pickup, sin duda, ¿no? Y en muchísimos de estos países, ese grueso del negocio de Toyota es Hilux, ¿no? ¿Y cómo es eso, no? Porque es ser el vehículo más producido, más exportado, 22 países, Sí, Latinoamérica, 23 países. 23. Como em, Puerto Rico, Sumaron ahora. que es un país, es Estados Unidos, pero es Latinoamérica, ¿no? Em, ¿Cómo se hace para llegar a ese lugar con tanta traba, enfrentando tanta traba para exportar? A ver, el negocio de exportación, eh, yo hablaba de toda la variación que hubo en los diferentes momentos y gobiernos. Sí fue un negocio que a cualquiera de los gobiernos que pasaron era atractivo, porque generaba ingreso de divisas, generaba empleo, crecimiento de exportaciones, crecimiento de proveedores locales por escala. Es decir, que a pesar de esos cambios de dirección, eh, siempre fue algo que se le tuvo cierta preferencia. No quiere decir que no hubiera trabas, que no hubiera dificultades para pagos, dificultades para eh, infraestructura, logística, porque en un país que no exporta masivamente vehículos, el vehículo, la logística se hace en barcos dedicados de vehículos, no van en contenedores, que es estándar y está en todo el mundo, sino son barcos de autos. Y el barco hay que llenarlo de vehículos. Si estoy yo solo exportando y Claro, tengo muy pocos vehículos a, no sé, a Bahamas, y bueno, es difícil conseguir esto. Entonces, ese tipo de trabas existen, pero, pero bueno, es un trabajo permanente y constante para conseguir ir solventando esas dificultades, ¿no? si querés, ¿me puedes contar más o menos cómo es el paso por paso para exportar una Hilux? Bueno, lo primero, obviamente, parto de la base de que somos el grupo Toyota, ¿no? El grupo Toyota, como vos decías al principio, está presente en todos los Sí, países, es muy fuerte en todos los países de la región. En la mayoría de ellos es la marca más vendida. Y Hilux ya es un producto conocido, es decir, no teníamos que dar a conocer el producto. Yo te hablaba antes, teníamos que convencerlo de que nuestra calidad era igual claro. a Pero es a una la marca de en sí Asia, misma. pero es una marca en sí mismo, en algunos países es un mito Wow. directamente, es un vehículo muy reconocido por robustez, por durabilidad. Entonces, ese paso que es fundamental ya estaba dado, es decir, no había que convencerlos de que tenían que comprar Hilux, Mm, ¿no? Entonces, ese punto de partida, sí, que quizás en otros casos no existe, ya estaba dado. Conseguir el distribuidor lo mismo, son distribuidores que ya existen para Toyota. Entonces, como hablaba, una vez disipada la duda sobre la calidad del producto, bueno, es esto, es resolver la logística, es poder estar rápido, que desde que ordenan hasta que llega el producto, no sé, un tiempo largo, eh, y después atenderlo sobre todo. Esa atención al cliente es donde creo que marcamos la diferencia contra Asia, ¿no? por lo que contás hay un montón de ventajas que tienen ustedes, que tiene Toyota y en particular que tiene una Hilux para entrar a un mercado. Em, Sin embargo, ¿hay algún, no sé, algún trámite, alguna cosa absurda que vos te encontraste haciendo para justamente para exportar? No, absurdo no. Sí, la industria automotriz es una industria muy regulada en todo el mundo. Requisitos de seguridad, de emisiones, de materiales, eh, pero no absurda, no absurda. ¿O Sí, de mucha burocracia? mucha burocracia, sí.
Hay países que tienen requisitos únicos que no existen en otros lugares del mundo. No sé, en Chile hay que evaluar cada uno de los vehículos en emisiones, por ejemplo, y si vos le cambiás la luz de freno, en lugar de ir en la luneta, va en el portón, me vuelven a evaluar emisiones. Vos decís, ¿qué cambia que le hago un cambio en el portón? Bueno, la normativa de ahí es así y hay que volver a evaluar. Eh, Después sí hay cosas más difíciles de entender, como por ejemplo países que piden norma de emisiones Mm, muy exigente, pero no tienen el combustible adecuado a esa norma de emisiones. Entonces uno se encuentra en la disyuntiva de ¿cómo hago? ¿Mando el vehículo que cumple emisiones y va a tener problemas técnicos, no va a funcionar? Bueno, demostrar eso y explicárselo y que los funcionarios de algunos países entiendan que no son temas independientes. El combustible, por más que lo hagan en ese país y ese combustible que tengan y la norma de emisiones, van de la mano. Bueno, ese tipo de discusiones en países donde no hay industria automotriz a veces son difíciles de llevar a del cabo. 1 al 10, ¿qué tan difícil es exportar en Argentina? Eh, bueno, venimos de muchos años ya de exportar, ¿no? Nosotros hoy somos la empresa industrial que más exporta, así que venimos con muchos de esos problemas resueltos, pero ponerle un puntaje difícil. Diría, eh, no sé, del 1 al 10, ¿qué tan difícil es exportar? Diría que es más difícil, no hoy, pero en otros momentos de importar que exportar, ¿no? Pero, Está bueno eso porque es la contracara. claro, Quiero decir que muchos no ven que cerrar exportaciones o impedir exportaciones implica que también se impidan importaciones, porque hay un país exacto. que no te puede comprar, tampoco te va a vender. ¿Funciona así? Funciona así, funciona totalmente así. Eh, Nosotros con el que más relación tenemos es con Brasil. Brasil produce auto de pasajeros, nosotros vehículos comerciales, Hilux, SW4 y Hiace, y ellos auto de pasajeros. La estrategia de Toyota es abastecer cada región desde la región, ¿no? Y es la marca más vendida en la región. El año pasado prácticamente 500.000 autos y el 85% de los autos que se vendieron en la región están fabricados en Argentina o en Brasil. Entonces, si yo dejo de importar de Brasil, le bajo el volumen del negocio a Toyota en Brasil y eso le va a dificultar comprar más Hilux y seguir vendiendo allá. Es totalmente vinculado. No puedo tener un negocio floreciente solo en exportación y no en importación. Es inevitable. De vuelta entonces, del 1 al 10, ¿qué tan difícil es importar? Bueno, ahí hablaba de la variación de Argentina, ¿no? Y depende en qué momento de la ola estemos. Hoy no hay Hoy no. dificultades, se viene desmontando todas las restricciones al pago de importaciones. Hoy no son totalmente libres, pero está muy cercano. O diría que 8 o 9, no hay licencia previa, no hay trámites donde me puedan decir que sí o que no. En exportación nunca llegamos a esa instancia, pero sí pasaba eh, de no poder pagar los insumos de los productos que tengo que exportar. Entonces me terminaba afectando la exportación, ¿no? Una traba a la importación impide la exportación. ¿Eso lo entiende el común de la gente? No siempre, no siempre. Hay épocas también, ¿no? Hay épocas Porque donde la importación se veía como algo malo eso te y iba a decir porque perjudicial. en general dice no, si vos importás, destruís la industria nacional. Sin embargo, la industria nacional no puede exportar si no importa. No, Y se termina destruyendo. de todo tipo, desde insumos, materiales básicos, componentes y complementación. Es decir, es mucho más conveniente producir un vehículo, como hacemos nosotros, en 180.000 unidades e importar el resto que producir, no sé, 6 7 modelos distintos de 20.000 unidades cada uno, porque nunca voy a lograr escala para ser competitivo, para poder tener proveedores locales que puedan amortizar sus inversiones. Entonces, la única forma de funcionar es fabricar los 180, que es una escala totalmente competitiva con otras plantas del mundo, e importar el resto de la gama, ¿no? Entonces es falaz pensar que la importación destruye la industria nacional. Totalmente, sí. Sí. La importación tiene que complementar lo que se produce y lo que se exporta. Así es. Sería otro mito.
Sería otro mito, sí. Sí, sin lugar a dudas. Em, ¿Cómo, cómo afecta esto que está pasando ahora a la operación de Toyota? Digamos, esto que vos hablabas de desregulación de la economía, apertura, salida de un cepo. ¿Qué estás viendo para la operación de Toyota, para lo que viene? Bueno, lo primero es la normalización, ¿no? Porque hay muchas de estas que nosotros llamamos estas regulaciones son obstáculos a poder generar el negocio. Es decir, sacar el obstáculo, por más que estemos muy acostumbrados, lo vimos muy claro ahora con la salida del cepo, mucha gente nerviosa en decir, bueno, pero ¿y cómo fijo precios y el dólar se... Eso es normal, es lo que pasa en todo el mundo. Las monedas varían y todo el tiempo tengo que ir. Es un factor más para fijar precios. Bueno, después de tantos años perdimos costumbre, ¿no? Entonces, todo este proceso de ir normalizando la economía es lo único que nos va a permitir empezar a mirar a poner un pie en el piso para seguir creciendo. Si no, es siempre manejando la coyuntura y no el crecimiento. Y lo otro, la desregulación, es muy importante, porque se han ido, son capas geológicas, como se puede decir, de distintas regulaciones que sí vuelven muy complicado todo. Desde el cliente que nos compra un vehículo y que no sé, para transportar carne de una ciudad a otra que está al lado, tiene 300.000 trabas, que el tipo de vehículo, que el peso máximo, que la certificación. Y eso hace que quizás no cambie el vehículo, porque una vez que tiene un vehículo aprobado, prefiere no tocar nada para que no le afecte el negocio y en realidad está usando un vehículo ineficiente, que consume mucho, que se le rompe. Bueno, eso dificulta llevar adelante un negocio, ¿no? Y en particular para Toyota, ¿qué ves para adelante? Como hablamos, ¿no? Normalizar la economía es la Sí, condición esencial para poder hacer todo un nuevo ciclo de inversiones. Eh, Sin la normalización no podemos ni ir a la casa matriz a hablar de nuevas inversiones, porque lo primero que van a decir es, eh, todavía estás en una claro. situación totalmente anormal, estabiliza, volvé a ser una empresa que pueda pagar sus deudas, hacer un plan de negocios y que se cumpla Después vení. y después venir. Eso en forma general, no hablo en particular de Toyota, ¿no? Sí, Pero claro. eh, a partir de ahí, claramente, eh, las condiciones de crecimiento son bien conocidas, las proyecciones de crecimiento de Latinoamérica son muy altas, de Argentina en particular también. En un mundo que hoy está más estable, Latinoamérica es una de las regiones que más va a crecer. En particular, ahí hablando de Toyota y de Toyota en Argentina, que produce vehículos de trabajo, son negocios que va a tener más demanda, lo que es petróleo y gas, minería, agro y lo que es pequeños negocios, movilidad, por ejemplo, todo lo que es venta online, todo eso requiere vehículos Ujú. de tipo liviano. Son todos negocios con unas proyecciones de crecimiento importantes, así que nosotros estamos en condición de entrar en un ciclo nuevo de inversiones para renovar vehículos y seguir creciendo además, Bien. ¿no? No te voy a preguntar detalles porque no los podés dar. Y no, de todo lo que es futuros negocios, lanzamientos, Pero están ahí. están Los ahí. planes están. Exacto, totalmente. Estamos sí en etapa de definir, como digo, por eso era muy importante el año 2024 estabilizar, mostrar que durante el 2025 se va cumpliendo ese proceso y se va pagando deuda, Bien. se pueden empezar a remitir dividendos, pagar royalties y pasar a ser una economía normal y a partir de ahí plantear de nuevo el crecimiento. Te hago la última, o las últimas. A propósito de crecimiento, ¿hay vínculo entre un país que exporta o al revés, que no exporta y el aumento de la pobreza? Bueno, depende cómo es su economía, pero no, no sé, pasando rápidamente, que países que sean prósperos y ricos y no exporten, no ubico muchos. No, quizás no bienes, pero sí se concentran en servicios, pero la exportación y la integración al mundo está en todos los casos. Países que no tengan una visión puesta en eso, no se me ocurre alguno, ¿no? Que sea próspero y que esté cerrado, no lo veo. No, no me viene a la cabeza por lo menos ahora, no.
No, pregunto porque además comparativamente la Argentina con el resto de la región está muy por debajo de los niveles Sí. de exportación. Son dos países que han crecido. Por ejemplo, Paraguay exporta el 42% prácticamente de lo que produce y nosotros estamos en torno, por lo menos hasta 2023, en torno al 12%. Em, y esto aplica para todos los países de la región, menos para la Argentina. Y justo se da también que hay un proceso de crecimiento de la pobreza. Por eso preguntaba si Y desde tu sí, mirada podía haber algún tipo de vinculación en este sentido. sí, a ver, si nos hemos cerrado y lo que está claro es que Argentina no crece hace 20 años, ¿no? Es el mismo nivel de empleo, del PBI, realmente no ha crecido y, y sí hemos ido reemplazando a veces importaciones por producción local, pero eso no nos generó crecimiento. Entonces, está claro que la forma de crecer es exportar bienes, servicios e importar más también, es parte del proceso, ¿no? Bien, Ezequiel, te hago la última. Ahora sí, ya te libero. Tenemos acá un contenedor, Ujú. ¿sí? La idea sería que vos, en ese papel que tenés ahí, escribas una cualidad, una característica positiva de la Argentina que para vos tendríamos que exportar. Muy bien. Y firmo, ¿no? Por favor. Muy bien. Adaptabilidad. Adapta agilidad. Adapta agilidad. Claro, es la agilidad de adaptarme a las condiciones Mirá, cambiantes, mirá ¿no? que no lo tenía este concepto. Sí. ¿Cómo es? Adapta agilidad. Es qué tan predispuesta está una organización, una persona a adaptarse a los cambios y con qué agilidad lo hace, ¿no? Por eso hablamos de Argentina, con todas las variaciones que tenemos, hemos adquirido esa característica y bueno, es algo que se ha visto mucho en empresas globales que en momentos así de grandes cambios empiezan a aparecer argentinos en posiciones relevantes porque tienen esta característica, ¿no? De adaptabilidad. Ezequiel, gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer.